Hola, buenos días, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí estamos y quiero decirles que las cosas siempre van a encaminarse hacia el final, todo esto lo que viene, pero tenemos que pedirle al Señor sabiduría sobre todo, sabiduría para hacer su voluntad, sabiduría para dirigir nuestra vida. Todos somos pecadores, todos hemos pecado contra Dios, hemos sido rebeldes ante su palabra. Nos cuesta trabajo obedecer al Señor y más la gente, eh, bueno, nosotros conocemos parte del Señor porque no lo sabemos todo, pero hay mucha gente que no conoce nada del Señor, no conoce nada de la Biblia, no conoce los propósitos y los planes de Dios, no conoce los pensamientos de Dios, no conoce su plan de redención y pues mucha gente desgraciadamente se van a perder, amigos, porque la gente no quiere ser sabia. Dios nos dio inteligencia. Recuerden, ya estudiamos el capítulo 1 de Proverbios y vamos a retomar en el 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, como estamos hablando del temor del Señor, ¿qué es el temor del Señor? El temor del Señor es ser sabios, reconocer que Él es el Señor, el Dios todopoderoso que creó todas las cosas y que no tenemos que hacer a un lado su palabra porque su palabra está plasmada en un libro. Eran eran muchos libros, muchas cartas y Dios que es sabio, Él formó la Biblia. Aunque ustedes no lo crean, aunque digan la gente que, los hombres fueron, no, Dios tuvo. La intervención de Dios es muy importante en todas sus cosas, porque Dios tiene un plan de salvación muy grande para el hombre, pero el hombre sigue siendo insensato, porque los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muchos dudan, muchos no creen. Entonces el desprecio es algo que se va a pagar muy caro, amigos. El desprecio hacia Jesús, sobre todo porque Él es el sacrificio, Él es el que intercedió por nosotros, Él es el que hizo todo, amigos. Él es el que nos ha salvado porque Él murió en la cruz y derramó su sangre preciosa para darnos salvación. Y el hombre que es sabio reconoce quién es Dios. Y Dios, o sea, Jesucristo, la sabiduría es uno, único. Porque nada más hay uno que intercede entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es el Señor. Y vamos a ver por qué el Señor nos ama tanto, por qué la sabiduría amonesta, por qué, esa es la pregunta. El hombre sabio e inteligente sabe decidir y sabe reconocer quién es la sabiduría. La sabiduría es Jesús. Y en hebreo sabiduría vi que significaba en el 2451 del libro del Strong, dice que Kajokma, que quiere decir sabio e inteligente, quiere decir ciencia, entendimiento, saber en palabra y acción, es hábil, hacer más sabio, diestro, astuto, avisado, excelente, experto, hábil, maestro, prudente, saber, es sabio en mente, en palabra y acción, amigos. Ese es ser una persona sabia. Y vamos a ver por qué Jesús es la sabiduría, porque sabiduría de Dios es porque Él trajo un mensaje de salvación, amigos. Y si nosotros no creemos, nosotros tenemos muchos errores en nuestra vida, tenemos muchas malas actitudes, no somos sabios, la hemos regado con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, no hemos sido honestos, no hemos sido justos, pero vino Jesús a traer justicia, ¿sí?
a traer justicia. Entonces, voy a leerles Mateo 13 y miren lo que dice Mateo 13. Y vamos a hablar de respecto a la sabiduría. Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Por la incredulidad Dios no hace milagros, pero sabemos que Dios hace milagros, amigos, a mucha gente. Y mucha gente le da la gloria a los ídolos, le da la gloria a otras cosas. Eso no es sabio. Eso no es ser sabio, amigos. Y miren que sabiduría en el griego significa Sofía, significa mujer. Y, y esta palabra es más elevada o más baja, mundana o espiritual. O sea, hay sabiduría del mundo y hay sabiduría espiritual. La sabiduría del mundo es la inteligencia del hombre, lo que el hombre cree que sabe. Y la espiritual es lo que viene de parte de Dios. Sabiamente, la sabiduría es clara y entendible. La palabra que viene es la 4680 del Strong, que es frónimo, que quiere decir sensato, un hombre sabio, es decir, sagaz o discreto, implicando carácter cauto, prudente, sensato, cuerdo, mentalmente, en su modo de pensar, crecer en sabiduría, conociendo a Dios. Y amigos, este es un carácter que solo viene del Hijo de Dios, de Jesús. Jesús es la sabiduría, amigos. Entonces vamos a leer ahora Marcos 2, hablando de estas cosas. Marcos 6:2, que habla que Jesús también fue alguien que tuvo que crecer en sabiduría, porque él fue hombre. Jesús salió de allí y vino a su tierra. Ya él había iba visitando ciudades y aldeas, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo, el Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? Imagínense, amigos, lo que decía la gente de Jesús. Lucas 11:49. Ahora vamos a ir a Lucas 11:49. Fíjense lo que vamos a leer. Por eso, dice, la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Y amigos, esta es una, una palabra que Jesús habló, porque el hombre no quiso ser sabio, el hombre no quiso conocer la sabiduría de Dios, o sea, desprecian la sabiduría de Dios. Y el pueblo de Israel, pues, alteró la sabiduría de Dios, creyendo que él era más sabio que Dios, y cambió todo, amigos. Bueno, en esta expresión lo digo así porque ellos no reconocieron a Jesús. A ellos, Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. No recibieron a Jesús.
no quisieron la amonestación de Dios. Entonces, en el 21:15, esto fue en el 11:49. Por eso dice la sabiduría de Dios. Entonces vamos a ir al 21:15 para que vean lo que dice acerca. Lucas 21:15. Aquí vamos a leer desde el 14. Propongan en sus corazones no pensar antes cómo han de responder en su defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. No podrán contradecir. Va a llegar el momento en que Dios va a poner su palabra en nuestra boca y vamos a hablar. Entonces, ya viendo lo que es la sabiduría, amigos, ustedes saben que Jesús apareció y empezó cuando fue bautizado por Juan. Él apareció y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando apareció Jesús, apareció la sabiduría y Jesús empezó a proclamar: he aquí el reino de los cielos se ha acercado. Así es de que arrepiéntanse y convertíos, conviértanse de su maldad, o sea, sean sabios. Jesús llegó, amigos. Jesús llegó a esta tierra y acercó el reino de los cielos, acercó la sabiduría de Dios, la sabiduría, la palabra de Dios. Y vamos a leer las amonestaciones de la sabiduría. Y Dios nos aconseja, acuérdense que nosotros debemos de estudiar proverbios para entender sabiduría y doctrina y para conocer razones prudentes. Dios nos da sagacidad a los simples. A los jóvenes les da inteligencia y cordura, porque los jóvenes se desenfrenan, que ellos quieren vivir su vida. Entonces, oirá el sabio, o sea, si tú crees que eres sabio, vas a oír y aumentará el saber en ti, serás más sabio. Y el entendido adquirirá consejo. El entendido adquirirá consejo, porque los que no son entendidos quieren vivir su vida como les pega la gana. Entonces, para entender el proverbio y la declaración, estas son las palabras de los sabios y sus dichos profundos. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si tú crees en Dios, teme a Dios. Respeta a Jesús, porque Jesús es Dios. Y Jesús da su consejo de amonestación. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si te dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol, y enteros, como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino de ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Amigos, en esta parte es una amonestación para que no hagan esto, porque son codiciosos y ahora les llaman, ¿qué dijo el Señor en su mandamiento? No robarás, no codiciarás las cosas ajenas. Entonces, teme a Dios. El temor a Dios. Dios advierte
Esta es la sabiduría de Dios, el temor. Teme, no hagas estas cosas. Entonces, ¿por qué la sabiduría es Jesucristo, amigos? Jesucristo llegó en un momento a la historia de la humanidad y vino a los suyos y los suyos no le recibieron. La sabiduría vino al pueblo de Israel. Y la sabiduría clama en las calles, dice Proverbios 1:20. Alza su voz en las plazas. ¿Cuántas veces Jesús no gritó, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado? Clama en los principales lugares de reunión. Él fue y enseñó en las sinagogas. En las entradas de las puertas, ahí estaba en Jerusalén. Y, y en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Dios habló, amigos, advirtió, trajo el plan de redención, el plan de salvación. Proverbios 8, 1 y 3. Miren lo que dice. Vamos a ver. 6, 7. 8, 1 y 3. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino y en las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Oh hombres, a ustedes clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entiendan, oh simples, discreción. Y ustedes necios, entren en cordura. Oigan, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida, todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Reciban mi enseñanza, y no plata y ciencia antes que oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, por cuanto se puede desear, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y yo llene sus tesoros. El Señor me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasaran su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo,
ordenándolo todo, y era su delicia de día y de noche, de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atiendan al consejo, y sean sabios, y no lo menosprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida, y alcanzará el favor del Señor. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Amigos, son palabras de Dios, no son palabras de hombre. La sabiduría es Cristo, y Él ha venido. Y está a punto de suceder el arrebatamiento. Es sabio que entiendan muchos. Hay mucha gente que piensa que nada más su religión es la que va a permanecer. Amigos, la religión va a desaparecer. Está a punto de aparecer una nueva religión en el planeta Tierra. Una religión donde hablamos, por ejemplo, aquí en México se habla de la cuarta transformación. México va a ser transformado. Entonces, el arrebatamiento va a suceder, amigos, y nos vamos a ir. Vean ustedes todo lo que está sucediendo. El cambio climático en Estados Unidos está, para muchos, que qué bonito. Pues sí, pues después de la tormenta viene la calma. Pero estamos viendo que están sucediendo cosas que no son buenas, amigos. El mundo cambiará. La maldad está aumentando mucho. Y miren lo que les voy a leer ahorita. Es bonito leer cosas de Dios, lo bueno. Pero tenemos que aprender, amigos. Miren. Esto está bien triste. Habacuc dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y esto está bien claro, amigos. Está muy clarito. Esto está muy... Pero estamos hablando de que todo va a cambiar. Las leyes, todo está cambiando, amigos. Entonces, dice el Señor en una respuesta en el versículo 2 del capítulo 2, le dice el Señor a Habacuc, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. No tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:37. Amigos, no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa.
¿Cuál promesa? El arrebatamiento. Hay mucha gente que no sabe qué es el arrebatamiento, mucha gente no cree, mucha gente lo ignora, mucha gente piensa que es cosa de locos de los cristianos, que son mentiras. Entonces, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. ¿Cuál promesa? La bendita esperanza del arrebatamiento. Si no hubiera arrebatamiento, amigos, no habría esperanza. Si el arrebatamiento no sucede, no hay esperanza de salvación. Porque el arrebatamiento es una promesa que Dios nos dio. Le dijo al apóstol Pablo que los muertos en Cristo serían resucitados y luego nosotros los que hayásemos quedado seríamos transformados y juntamente con ellos llevados a las nubes. Entonces, si parece que tardaría, amigos, espéralo. Porque aún un poquito, y él que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. O sea, si nosotros seguimos en fe, creyendo en su promesa de la esperanza del arrebatamiento, de la esperanza bendita del arrebatamiento, debemos de vivir por esa fe, confiando en Dios que cumplirá su promesa. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Y qué quiere decir esto, amigos? Que todo aquel que apostata, que se echa para atrás, que el Señor no viene. Amigos, velad y orad en todo tiempo para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, porque el fin se está apresurando, amigos. Y quizás hablemos nosotros, viene Cristo, y tú, pues no viene Cristo, y tú te pones a vivir tu vida, a pensar que esto va a cambiar, que te va a ir bien, que va a haber prosperidad, que tus sueños de vida se van a cumplir. Amigos, el fin se acerca. La esperanza humana se pierde, se va a perder. La única esperanza que tenemos es la promesa del Señor, cielos nuevos, tierra nueva, la salvación de nuestras almas. El alma que pecare morirá. Hay mucha gente que tuerce el Evangelio, que tuerce las palabras del Señor. Podemos equivocarnos tal vez, pero debemos de estar confiando en las palabras de Jesús. Tenemos que pedirle entendimiento, discernimiento, sabiduría, inteligencia para poder entender todas estas cosas. La sabiduría de Dios es por gracia para todo aquel que quiere. Que el Señor te dé esa sabiduría, que la tengas en tu corazón, en tu mente y en tu boca, para que puedas tú compartir el Evangelio, tú compartir esa esperanza de vida. Hay mucha gente que hace preguntas, pero no lee la Biblia. ¿Cómo puede esa gente hacer preguntas? Pues porque no entiende, porque no tiene fe, no tiene confianza en Dios. ¿Por qué no lee la Biblia? Porque no tienen temor. Aumenta tu temor. ¿Y cómo puedes aumentar tu temor? Leyendo la Biblia, meditando en ella y viendo que las cosas en este mundo no son para seguir esperando una esperanza que se acaba. Estás viendo las noticias. Muchos dicen, no, no quiero ver noticias porque me da miedo. El plan ya está en marcha. El tiempo del fin se ha acercado. La visión del pasado en el futuro se está cumpliendo. Jesucristo va a venir a la tierra en primera instancia por su pueblo,
por el que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Ahorita están unas enseñanzas del pastor Chuy Olivares, que son, ¿es Jesús tu Señor? ¿Es Señor de tu vida? ¿Es tu Salvador? ¿Has entregado tu vida a Él? Y para hacerlo necesitas sabiduría, necesitas ser sabio. Hay mucha gente que no es sabia, eh, no cambia su manera de ser, sus actitudes, y tenemos que humillarnos ante su poderosa mano y reconocer lo que somos. Somos rebeldes, somos faltos de entendimiento, faltos de sabiduría. Nos creemos inteligentes, nos creemos sabios, nos creemos que lo sabemos todo y damos respuesta de todo. No, sí podemos, pero tenemos que pedirle al Señor siempre de su gracia y de su sabiduría para poder hablarles a los demás. Sé que también hablar la verdad ofende a muchos. Sé que hablar sabiamente no es agradable para ciertas personas por sus creencias. Entonces, aprendimos el sábado con Irán Sida también predicó acerca de la sabiduría, que no es sabio hablar con los necios. Hay mucha gente necia, no es sabio. Hay muchas cosas que dice la Biblia que no es sabio esto, no es sabio aquello, porque nos advierte el peligro de creernos en nuestra propia opinión sabios. No somos sabios. Hay mucha gente inteligente que tiene un doctorado, que es doctor, se sabe muchas cosas, abre el cuerpo humano, hace una operación, salva la vida de alguien, pero no entiende la Biblia porque no la escudriña. Se mantienen al margen de que milagros suceden y suceden, amigos. Dios sana tanto a creyentes como a no creyentes. Dios da oportunidad a todos de que procedan al arrepentimiento y puedan venir a la salvación. Porque Dios amó de tal manera al mundo, amigos. No es ay, es que mi Dios es, tu Dios es mi mismo Dios. Dios es Dios de todos, amigos. Pero sin sabiduría, sin ciencia, la ciencia de Dios, que es la sabiduría de Dios, esta palabra preciosa que está escrita en la Biblia, amigos, aunque tengas tú la Biblia y no la entiendas y no eres nada, si tú no haces como dice el Señor, miren, acuérdense, había leído que sabiduría en griego es Sofía, y la sabiduría es la más elevada, o sea, es la espiritual, la más baja es la mundana. La sabiduría es clara, entendible, pero la gente no la quiere entender. Es ser sensato, sagaz o discreto. Implicado un carácter cauto, prudente, tanto mentalmente como en acción. Es la palabra en acción, pensada. ¿Y cómo es la palabra? No tienes una palabra, pero Dios nos da una palabra, su sabiduría, la palabra de vida. Y nosotros debemos de ponerla por obra, con entendimiento. Si tú no sabes, tienes que saber, porque si no sabes la palabra, pues, ¿cómo puede ser un hombre sabio? ¿Quieres ser sabio? Acuérdate que dice que lo que leímos en el proverbio, que dice que busca la sabiduría. Ella clamó en las calles.
deberías de volverla a leer. Y te voy a dejar de tarea. Voy a dejar tarea. Vamos a recordarles a la gente. Escribe en un cuaderno con lápiz y papel. Y creo que leímos Proverbios 13, ¿verdad? Creo que sí. Y les voy a recordar. Quiero que, amigos, si no te puedes aprender por memoria, de memoria la palabra, léela. Te voy a dejar de tarea porque Dios quiere hijos. Dios no quiere seres humanos que nazcan nada más por nacer y que vivan en tinieblas, vayan y que moren en tinieblas y al final vayan a las tinieblas. El capítulo 13, léanlo. Lo vamos a leer en su momento, pero lo voy a dejar de tarea. El que lo haya leído, si has visto este video, ponme ahí. Leí el capítulo 13, pero ahorita estamos empezando a leer el libro de los Proverbios y vamos entonces en el capítulo número 1, que es las amonestaciones de la sabiduría. Y la sabiduría, ya vimos que la sabiduría se llama Jesús. Así es de que pongan atención, porque Dios dice muchas cosas. Y nos quedamos hasta el 21, donde Él clama en los principales lugares de reunión, o sea, en las sinagogas, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Él predicó, amigos, estuvo ahí en Jerusalén, como leímos en Mateo 13:53, en Marcos 6:2, Lucas 11:49 y Lucas 21:15, amigos. Para que ustedes sepan quién es el hombre más sabio del mundo. No hay aquí en la tierra, solo Jesús, solo Jesús. Así es de que, amigos, arrepiéntanse. Dios nos ha llamado para llevarnos a un lugar muy precioso. Sé sabio, teme a Dios. No tengas ese temor así de, como dicen unos que, yo tengo un temor reverente a Dios, yo lo respeto. Pero ¿dónde está la honra? Dios lo pide, ¿dónde está mi honra? Él es el rey de reyes y señor de señores, y como tal tenemos que eh, adorarlo, exaltarlo, porque Él murió en la cruz y derramó su sangre preciosa para darnos salvación y vida eterna, gratuita. Entonces, si viene el arrebatamiento, por gracia fuimos salvos, por su amor, porque le creímos, porque aceptamos, porque le recibimos como Señor y Salvador. Pero si te quedas en el arrebatamiento, no fuiste sabio, no fuiste entendido, te quedaste. Ahora, si te quedas después del arrebatamiento, tienes que usar la inteligencia, y va a ser la inteligencia humana, y reconocer que fallaste y que no creíste. Ahora lo que vas a vivir va a ser terrible. El fin de los tiempos viene, amigos. Es muy difícil hablar así porque mucha gente dice, no, es que te sales del tema. No, no, es un tema. La Biblia es un tema desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un tema grave porque muchas almas se están perdiendo. Y como dice en Lucas 13, si no se arrepienten, perecerán de igual manera que cualquiera que pereció sin haber aceptado a Cristo, sin haber creído y vivir en una vida llena de placer, de egoísmo, de maldad. Los malos no heredarán nada, solamente los redimidos. Muchos dicen, por ejemplo, que los arrepentidos.
No, amigos, los redimidos. Hay mucha gente que se arrepiente, pero no es redimida, porque sigue viviendo igual. Los arrepentidos, ¿dónde están? Los que murieron están en... usted ya sabe dónde. Pero los redimidos están en otro lugar. Por tanto, arrepiéntete en verdad y obedece a Cristo. Lo he dicho así, sin obediencia no hay salvación, no hay redención, aunque creas en Cristo. Aunque, porque es un decir, yo creo en Cristo, es muy difícil. De palabras, las palabras sobran, amigos. Sin inteligencia podemos hablar, sin sabiduría podemos decir cosas. Sabiduría humana. El hombre sea sabio, entendido en la sabiduría humana, pues sabe, entiende muchas cosas. Pero cuando el hombre actúa con una actitud de arrepentimiento y de vergüenza y, y de temor, porque el alma que pecare morirá. Como cuerpo humano voy a morir. Como alma dice que morirá y el alma es eterna. ¿Qué padecerá mi alma? Aquí padecemos por un breve tiempo, pero el alma va a padecer en la eternidad, amigos. No te arrepientas y verás tu final. Arrepiéntete y vas a ver tu final. Sé sabio, inteligente. Busca a Dios. Ya no hagas el mal. Cambia tu manera de pensar, tu manera de vestir, tu manera de ser, tu manera de hablar. Es lo mejor que puedes hacer. Ser perfectos, como mi Padre es perfecto, dijo Jesús. Sean santos como yo soy santo. Eso es ser sabio. Obediencia a Dios, con temor y reverencia. Dios les bendiga, nos vemos en otro capítulo. Bendiciones para todos y es difícil hablar del final de los tiempos, amigos. Ya se me ha hecho muy difícil, aunque lo digo, pero se oye muy terrible. Bendiciones para todos. Seguiremos compartiendo. Estamos ahora en el libro de Proverbios para todos ustedes. Bendiciones.